Amnistía Internacional calificó de impresentable la permanencia del general Yáñez al mando de Carabineros, esto en el marco de la presentación de su informe anual y que da cuenta del estado de los derechos humanos a nivel global y nacional en el periodo 2022-2023. Para profundizar en este informe nos acompaña Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Rodrigo, bienvenido acá a las 24 horas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. A ver, Rodrigo, partamos por lo macro, primero la visión de América Latina, después entramos un poco a lo que está sucediendo y la contingencia también en nuestro país, que está muy relacionado con lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo ven ustedes la situación en América Latina? La sensación uno revisa, a ver, Venezuela, Nicaragua, El Salvador. El tema de derechos humanos está más latente que nunca, aquí no distingue muchas veces de colores políticos. ¿Cómo lo están monitoreando, cómo lo están viendo ustedes la situación en América Latina? La verdad es que con mucha preocupación. Hay un retroceso en derechos humanos en distintos lugares del mundo. Este informe refleja la situación en 156 países. Y una de las cosas que hemos señalado es que muchas veces hay un doble estándar donde algunos gobiernos cuestionan la violación de derechos humanos en estados que son de otro color político, de gobiernos de otro color político, y en cambio hacen vista gorda, miran para el lado cuando son estados, gobiernos de la misma tendencia. Y en América Latina tenemos gobiernos de distinta tendencia política que hoy día están llevando adelante políticas vulneratorias de derechos humanos. Por ejemplo, tú señalaste el caso de Nicaragua, donde en los últimos años han habido detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales tremendamente numerosas, en situaciones que, por cierto, pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad. Tenemos la situación de Venezuela, donde todavía hay al menos 300 personas que están presas por razones políticas, además de una serie de otras restricciones a la libertad. Hablaron solamente, perdón, entre enero y septiembre en Venezuela 488 ejecuciones extrajudiciales. Además, por cierto, hay también persecución contra opositores de distintas organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, por lo tanto una restricción muy fuerte a las libertades que continúa en Venezuela. Y en El Salvador tenemos, por cierto, este planteamiento que muchas veces escuchamos, donde se señala que las políticas de orden y seguridad tienen que ser de cualquier forma, incluso por sobre los derechos de las personas. ¿Y justifica los medios? Así es, y tenemos políticas penitenciarias donde en los últimos meses se ha sabido de al menos 90 personas muertas en las cárceles en El Salvador, producto de las políticas que lleva adelante el gobierno de ese país. ¿Y cómo ven ustedes también, Rodrigo, que uno ve el análisis, pese a la presión internacional, a las medidas que puedan tomar organismos internacionales, uno siente como que a estos gobiernos no le hacen ni cosquilla? Uno no está hablando de intervenciones, pero como que uno siente que la comunidad internacional al final es poco lo que puede hacer, es poco lo que se puede hacer frente a gobiernos que ya tienen países completamente controlados. Incluso tú mencionabas el tema de Bukele, incluso algunos aquí en Chile lo ponen como ejemplo. Sí, así es. Y yo te diría dos cosas frente a eso. Uno, que este año se conmemoran muchas cosas. Se conmemora 50 años del golpe de Estado, pero se conmemoran también 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países, la comunidad internacional, tomó ese acuerdo que fue esa declaración, después varios tratados, justamente como un avance civilizatorio. Y se establecieron varios mecanismos de protección de los derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas, a nivel regional. Bueno, hoy día probablemente, Andrea, hay que repensar esos mecanismos, porque esos mecanismos funcionan a veces o alzan la voz. ¿Y cómo se puede repensar? ¿Cómo se puede replantear? ¿Qué cosas se pueden hacer que no se han hecho? Bueno, por ejemplo, este año o el año pasado, ante el inmovilismo al que nos llevan la situación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el derecho a veto de algunos estados, la Asamblea General decidió que cuando se utiliza el derecho a veto van a haber reuniones extraordinarias de esa Asamblea para abordar esos temas que han sido vetados por algunos de los países. Rusia, Ucrania, por ejemplo. Y justamente se hizo a propósito de lo que sucedió con la invasión rusa en Ucrania, donde la Asamblea General de Naciones Unidas tuvo una condena donde la Corte Penal Internacional ha llevado adelante una investigación seria, pero que no ha hecho lo mismo en otros casos, como en respecto a Arabia Saudita, respecto de Israel y respecto de otros estados donde los países... Hace 20 años Estados Unidos que... Por cierto, de hecho... declaró una guerra
por sobre la ONU. Por cierto, y de hecho el 2020 la Corte Penal Internacional dejó atrás, cerró una investigación en contra de soldados británicos, Claro, precisamente por los crímenes que cometieron en la guerra de Irak. Entonces hay ese doble estándar hoy día en la comunidad internacional que no puede ser aceptable, porque un principio básico es que los derechos humanos tienen que defenderse en cualquier lugar del mundo. incluso no solamente por afinidades políticas, también por situaciones económicas. El Ciertos caso de países, China, el caso por de cierto. China es como el ícono, que al Por final cierto. muchos al final no quieren ver frente al tremendo negocio que es el socio comercial de China. Así es, por cierto, y costó mucho al alto comisionado de Naciones Unidas, encabezado por la expresidenta Bachelet, terminar teniendo un informe que cuestionara la violación de derechos humanos en China en contra de algunos sectores de la población, algunas minorías en algunas regiones, que fueron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones también extrajudiciales. Ustedes también relevan la situación en otros países, claro, que quizás no se repiten mucho. Brasil, el 84% de los fallecidos por homicidios policiales fueron personas de raza negra, dicen ustedes por lo menos en el informe. En Perú, el uso excesivo de la fuerza lo hemos visto, incluso en el sesgo racista, casi 50 personas fallecidas después de la caída de Pedro Castillo. Sí, así es. Hay varias situaciones preocupantes en nuestro... O sea, no solamente a los íconos, de alguna forma, que siempre la mirada está en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, hay muchas otras situaciones. Así es. De hecho, Andrés, uno podría señalar, dando algunos números gruesos, que de los 156 países que fueron objeto de nuestra investigación, en 29 se establecieron leyes que restringen fuertemente el derecho a manifestarse, a reunirse públicamente. En más de la mitad de los países existieron reiteradamente prácticas de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Por lo tanto, claramente la situación de los derechos humanos en general en el mundo es bastante problemática. ¿Estamos en uno de los momentos quizás más delicados, más frágiles en materia de derechos humanos de las últimas décadas? Podría decirse que... A nivel mundial, porque hemos hecho un repaso por varios países y al final la situación no tiende a mejorar, tiende a empeorar. Podría decirse que sí estamos viviendo una situación de retroceso importante, tanto respecto de lo que tiene que ver con especialmente la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, que está siendo vulnerado reiteradamente en todos los continentes, como también respecto de los discursos que avalan, que justifican las violaciones de los derechos humanos. Eso está ocurriendo cada vez con más fuerza en América Latina y en otros continentes también. O sea, lo vimos la semana pasada con la doctora Cordero. Así es, lo vimos la semana pasada con la doctora Cordero, lo hemos visto con otros parlamentarios también de nuestro país. Este año se conmemoran 50 años del golpe de Estado y lamentablemente todavía se llega a justificar la violación de derechos humanos, a minimizarla, a trivializarla, y eso claramente es algo que no corresponde. La situación en Chile, pongamos el foco en nuestro país, ¿cuál es el análisis que hacen? Primero, entrar en materia macro, lo que está sucediendo en Chile en materia de derechos humanos, sobre todo tomando en consideración a un año de la llegada del presidente Boric al gobierno. Andrés, nosotros cuando el año pasado tuvimos el lanzamiento de nuestro informe anual, señalamos que el presidente Boric heredaba un legado sombrío que nos dejaba el gobierno del presidente Sebastián Piñera, fundamentalmente por las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social. Algunos tratan de olvidar esa violación de derechos humanos. Hoy día escuchábamos a la alcaldesa Evelyn Matei que señalaba de alguna manera que eran entendibles en el contexto. Dijo, si hubo violación a los derechos humanos fue porque no tenían cómo defenderse. Sí. Obviamente refiriéndose a Carabineros. Hay algún tipo de contexto, de justificación de esas violaciones de derechos humanos que la verdad es que fueron constatadas no solo por Amnistía Internacional, sino también por Naciones Unidas, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por Human Rights Watch. Y hoy día que se... Pero siempre en el ámbito, como decías tú, el concepto que es importante relevarlo, generalizadas. Aquí no, por lo menos no se ha logrado comprobar sistematicidad, que es distinto a lo que sucedió, por ejemplo, en Chile, en dictadura. Por cierto, hoy día igualmente hay una investigación respecto a si se cometieron o no crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la fiscal Chong. Hay otra investigación para esclarecer la responsabilidad del alto mando. Ayer declaró finalmente el general Yáñez después guardó silencio, que es parte de su derecho como imputado, pero después de 5 veces que no había concurrido desde agosto hasta ahora y no había colaborado con la investigación.
Entonces, nosotros hace un año dijimos que había un legado sombrío y que había que hacerse cargo de aquello. ¿Y se ha hecho cargo el gobierno? Hoy día diríamos que han habido algunas medidas que han implicado avances. Por ejemplo, el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, muy importante en la conmemoración de los 50 años del golpe. La mesa de reparaciones respecto a las víctimas del estallido, que al menos está avanzando inicialmente, pero a la vez hay deudas muy importantes. Y ahí destacamos dos. Una que tiene que ver con el incumplimiento de normativa respecto a las solicitudes de asilo y refugio en la frontera norte de nuestro país. Y lo segundo, respecto a la reforma de las policías, que de nuevo fue algo recomendado por 4 organismos internacionales que estaban en el programa de gobierno del presidente Boric. La de refundación, no de reforma. Así es, se hablaba de refundación, después de reforma, y hoy día, a un año, no tenemos ni una pequeña reforma o reformita a las policías. Y la verdad, Andrés, desde Amnistía Internacional tenemos el convencimiento que es fundamental esa reforma, no solo para respetar los derechos humanos, sino para avanzar en mayor seguridad. Sí, porque hay varios puntos a tomar en consideración, sobre todo con la contingencia como está ahora. Ustedes calificaron de insostenible, impresentable la permanencia del general director Ricardo Yáñez de Carabineros en su cargo. ¿Por qué? Esto no es algo personal en contra de Ricardo Yáñez, tiene que ver básicamente con que creemos que no es sostenible que alguien que fue director de orden y seguridad durante el estallido tuvo un rol clave en un momento en que todos los organismos internacionales dijimos que se violaron los derechos humanos. Se llevan adelante investigaciones, no colaboran, no concurrió en 5 oportunidades. Era el segundo a bordo, después de Mario Rosa. Tenía un rol fundamental respecto a la planificación y supervisión de todas las acciones que se realizaron durante el estallido social. No colabora con la investigación, básicamente eso es lo que ha hecho. Y por otra parte, tiene afirmaciones que lo hacen entrar a la arena política, a la deliberación, porque que señale, más allá del dolor que puede tener, como él dijo hace un par de semanas, pero un jefe de una policía en una sociedad democrática no puede decir, no puede interpelar al Congreso para que legisle una determinada materia y no puede decir que los policías no pueden ser cuestionados por la Fiscalía ni autoridad alguna. Eso es absolutamente... Pero ahí recibe el llamado de la ministra Toá, es llamado obviamente a declarar. Lamentablemente ese día se constató la muerte del cabo Salazar, esto fue lo que ocurrió en el Biobío. ¿Se toman de alguna manera las medidas? ¿Es necesario que salga el general director por una situación como esa o tú crees que es en la suma de hechos? Porque también la investigación de la fiscal Chong es una investigación que no está formalizada todavía. Así es, no está formalizada, vamos a ver cómo sigue, pero entre otras cosas... Claro, por eso hasta ahora. Sí, es una investigación que ha tenido dificultades por, entre otras cosas, la falta de colaboración de los generales que están siendo investigados, que no han ido a declarar, no han aportado antecedentes. Y vamos a ver cómo continúa. Pero independientemente de eso y del general Yáñez, que creemos que, además de no colaborar en la justicia, ha realizado afirmaciones políticas, deliberativas que no corresponden, lo que aquí está pendiente es una reforma profunda a las policías. Y lo que se está haciendo ahora en el Congreso, esta discusión. Hay todo tipo de proyectos, son casi 15 proyectos, muchos en materia de seguridad, sobre el proceder de Carabineros, sobre los protocolos de acción, sobre también las penas, pero vamos a la forma de proceder de Carabineros. Ahí por lo menos uno ve, de parte del gobierno también, que hay un avance, que se está trabajando en el tema. ¿Para ustedes no es suficiente lo que se está viendo en el Congreso? Mira, Andrés, la verdad es que incluso en el gobierno del expresidente Piñera hubo una comisión que coordinó el exministro del Interior, Gonzalo Bloomer, y que tuvo un informe y ciertos pasos a seguir, entre ellos la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que hoy día se tramita en el Congreso y que es una buena medida, pero se requiere avanzar en un conjunto de otras medidas que quizás no son tan populares, pero que son más efectivas. ¿Cómo cuáles? Que tiene que ver con reforzar la formación de las policías. Hoy día los suboficiales tienen solo 2 años de formación y también con instructores que muchas veces tienen debilidades en distintas materias. Reforzar sus equipamientos. Estamos completamente de acuerdo que los desafíos frente a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico que tenemos hoy en día son muy complejos. Hay que reforzar los equipamientos de la policía. Hay que regular el uso de la fuerza, cómo se usa la fuerza hoy día en Chile. Lo que se discute hoy día en el Congreso, que tiene básicamente que ver con aumento de penas, lo que ya se hizo en 2005, y es una receta que tiene un impacto muy marginal, y una supuesta legítima defensa privilegiada, lo que también ya se hizo en 2005, la verdad es que son medidas legislativas
que pueden ayudar a tener algunos puntos en la encuesta, un aplauso fácil de la galería, pero que no van a hacernos avanzar en materia de seguridad. ¿Ustedes no sienten que haya que empoderar a Carabineros? Que no tienen hoy Es día, por lo menos es el sentir de la institución, lo ven el general director, en los Carabineros de a pie, en lo que ha sucedido en el último tiempo, incluso ya el discurso del gobierno, en el fondo de que Carabineros no se siente empoderado al momento de acudir a algún procedimiento, que al final un carabinero frente muchas veces a situaciones de riesgo, tiene la duda respecto a usar o no usar el arma, porque haga lo que haga, va a ser formalizado, va a ser castigado, va a ser dado de baja. En el fondo, se sienten de manos amarradas. ¿Cuál es la visión de Amnistía respecto a ello? Es que hay que esclarecer algunas de esas afirmaciones que se hacen. Cuando se habla de falta de respaldo a las policías. El mismo general Yáñez dijo que hace muchos años que no se compraba tanto equipamiento como se ha hecho en el último año. Dígame usted, ¿qué atribución se le ha quitado a las policías en los últimos 20 años? No hay ninguna. No hay ninguna atribución que se le ha quitado a las policías. Al contrario, se han otorgado más y más atribuciones, entre ellas el control preventivo de identidad, que la verdad sirvió re poco para prevenir la delincuencia y los delitos. Se le han otorgado más atribuciones a las policías. Por eso no tiene que ver con leyes que otorguen más atribuciones, tiene que ver con mirar el fenómeno policial con la complejidad que tiene, tener policías modernas, tener policías que mejoren en gestión, con mejor formación. Eso es lo que tenemos que tener hoy en día para realmente enfrentar la delincuencia y poder tener seguridad, y finalmente esto mejoraría sin lugar a dudas las propias condiciones de trabajo de los funcionarios policiales. Rodrigo, hay una figura que ha vuelto a la discusión estos últimos días. Esta misma pregunta se la hice ayer al presidente del Senado, día de la mañana al presidente de la Cámara de Diputados. Es la figura del perro matapacos. Ha vuelto a la discusión un poco este ícono. Muchos lo han levantado, sobre todo desde la centro derecha, decir, cuando se ensalzó esta figura, aquí hay un causa-efecto respecto hoy día al irrespeto a Carabineros. Desde sectores más cercanos, más cercanos a lo que sucedió hace 3 años en nuestro país, de apoyar lo que sucedió en materia de manifestación, han señalado que no es exagerado decir que esto es un causa-efecto respecto a la figura del perro matapacos con lo que está sucediendo hoy día con Carabineros, el poco respeto hacia la institución. ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que en las manifestaciones se utilizaron figuras como la que tú señalas. Hay cánticos, hay gritos, hay insultos a veces. A mí me ha tocado en otros periodos estar en manifestaciones. ¿Generan una predisposición hacia la institución? Que el perro se llama matapacos, partamos por eso. Sí, pero incluso yo te diría, hay muchos insultos que reciben los carabineros. Uno podría decir, ¿eso está bien? Por cierto que no está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a penalizar todo tipo de insulto a las policías? ¿Sirve eso realmente? No digo penalizar. Es cómo se instala al final un tema, cómo tú vas instalando una retórica, un ambiente hacia Carabineros. Estoy diciendo de quienes critican obviamente la figura, dicen aquí hay una causa-efecto. Pongo esos argumentos, que al final se va generando un ambiente. No voy al tema y ellos no van al tema de penalizar, de cómo se van instalando realidades y predisposiciones muchas veces de la población hacia Carabineros, entendiendo que también Carabineros, y en esta misma conversación casi todos te reconocen, también los casos Catrillanca, Paco Gay, todo eso lo tenemos, pero este otro elemento que también ayudó muchas veces a ensalzar esa predisposición hacia la institución y lo necesario hoy día en materia de seguridad, que es la labor de Carabineros. Sí, por cierto, la labor de Carabineros, de las policías, es fundamental en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho. La verdad es que de Amnistía Internacional siempre lo hemos señalado ahora, lo señalamos durante el estallido social, cuando tú planteas que existieron ese tipo de figuras. Nosotros siempre hemos señalado que las policías juegan un rol clave en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática, acá en Chile y en todos los lugares del mundo. Lo que sí, por cierto, tienen que cumplir con los derechos humanos, y lo que no puede hacerse es que se establezca algún tipo de exención de responsabilidad penal a todo evento como algunos quisieran hacer. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.